Buenos días, bienvenidos a una nueva clase virtual. Vamos a leer la obra literaria capítulo 3. Ayúdeme por favor, Alexander. Ya, capítulo 3. El desventurado Eduardo. Al recibir la carta pasó a una agitación terrible a otra más terrible agitación. La esquela decía: Muy señor mío, por cuanto mi señor padre me ha dicho que la Santa Iglesia nos enseña, conviene saber que los padres son para los hijos según dioses en la tierra y que se han de cumplir sus designios con temor de Dios. Recibo por esposo al señor don Anselmo de Aguirre, porque será una encima a cuya sombra viviré como una buena Cristina, trabajando para mi esposo como la mujer fuerte y para los hijos que Dios me dará, sin mirar mis grandes pecados y solo por una infinita misericordia. Por ende, podrá usted tomarlas de Villadiego. Dios guarde usted por muchos años. Firmado, Rosaura Mendoza. Después de exhalar solitarias exclamaciones y derramar algunas lágrimas, Eduardo se reconcentró a meditar en la naturaleza de su situación y en el partido que debería tomar. Ella ha firmado, pensaba él, lo que su padre le había obligado a que firmara. En la casa que se había ocurrido, sin duda alguna gravísima novedad. Quizá mi carta esté en manos de don Pedro. Sí seré yo el causante de las desgracias de Rosaura. Más que yo le supliqué que me llamara y ella me dice, vete a la ciudad. Luego me dice que vaya a dar una campanada. Este anuncio me horrorizaba. Se habría resuelto a dar uno en la puerta de la iglesia. Ese no le costaría 3 años de tortura, que es el tiempo de la ley le obliga a permanecer a merced de su padre. Ella me juraba que no será de don Anselmo, y parece que nada han valido ante sus ojos mi adoración de 6 años, mi abnegación a todo encantó que no fuera el de sus gracias, y mi constante padecer durante una ausencia que me parecía de siglos. El término de mis esperanzas y de mi fe ha de ser esa palabra, vete a ciudad. No pudiendo deliberar por sí solo, reunió a los mejores de sus amigos y les habló con voz de agonizante, porque entre el enjambre de reflexiones le había asaltado la idea de que el plan de Rosaura fuera nada menos que el de un suicidio. Sus jóvenes amigos vivíanmente interesados por la suerte de ambas víctimas después de varios proyectos y tentativas. Descubrieron que Rosaura estaba constantemente vigilada y que nada se podría hacer hasta el día de la ceremonia, prometiendo estar atentos a la más mínima circunstancia que ocurriese desde la madrugada del 6 hasta la hora del matrimonio. Gracias. Capítulo 4. Ayúdame, Ariel Bisuete, por favor. Sí, Capítulo 4, página 58. ya. La mañana del 6 de enero no estuvo en consonancia con el luto de la amargura del corazón de Eduardo. Este corazón necesitaba de un cielo de negro y una atmósfera funesta, y desgracia suya, a las 5 de la mañana ya se veían distantemente los extensos plantanales abrillantados por el rocío, los árboles, las arboledas que parecían responder con su frescura a la sonrisa del cielo azul, las ardillas que saltaban, los pájaros que en rica variedad cantaban, silbaban, gorgojeaban por todas partes, los hombres y mujeres que entraban y salían panosos por la puerta de trancas de don Pedro de Mendoza, preparando viandas y bebidas por la boda. Esta espléndida mañana parecía anunciar un triunfo más bien que un sacrificio. El reloj de péndulo acababa de dar 9 campanadas, cuando una cabalgada de 6 caballeros, precedidos por don Pedro de Mendoza, partió con dirección al caserío principal, llevando en su centro a una mujer cuyo velo verde impedía que sus facciones fueran distinguidas. Este grupo entró a la plaza llamada La Atención Pública y se detuvo en el corredor de una casa de teja. Allí ayudaron a demostrar a la joven del velo verde, que entró a la sala y pensó sin detenerse al cuarto de tocador. A las 11 la plaza estaba cubierta de gente
repartida en diversos grupos. A la voz de la novia va a salir. Estos grupos se condensaron y apiñaron acercándose a todas las casas en donde había entrado a la joven del velo verde. Poco después hubo un movimiento uniforme de admiración, pues se presentó algo que parecía una visión beatífica. Era Rosaura, con las nupciales vestiduras. Al tocar en el umbral levantó su velo como si al estorbarse, y quedó en pública exposición rostro que no era ya el de la virgen tímida, modesta, que antes se había visto rara vez y con gran dificultad. Rosaura mostraba en ese instante, no sé, que la de extraña audacia que revela en los retratos de Lord Byron. Podía decidirse que ya su alma era de pólvora y que bien pronto iba a ser una exposición. Mientras los numerosos espectadores se ahogaban sus emociones con las voces de «¡Qué guapa! ¡Qué hermosa!», dijo un joven al oído de la novia. «Estamos armados y venimos de parte de Eduardo, ponernos a las órdenes de usted». Ariel, Gracias. Mande. gracias. Ayúdame, por favor. Karen. Ya. Gracias, respondió Rosaura, y se encaminó al templo en medio del gentío. En el convento o casa del cura estaba, entre otros hombres, un campesino frescachón, como de 40 años, de una tez algo persuadida, pero con ella suavidad de facciones propia de suavidad de fracciones propia de linfáticos. Su barba era negra y espesa. El perfil del rostro se acercaba más bien al círculo que el óvalo, salvo las protuberancias de una nariz bastante ancha, quijada ligeramente arremangada y labios no muy gruesos, pero sí muy rojos. Sus ojos pardos tenían la vana pretensión de mostrarse virachos, pero en verdad eran sosegados, lo que más le caracterizaba. Parecía ser una frente ancha, redonda de piel sudorosa, su garganta hiperbólica y su vestuario. Este se componía de un frac de pantalón blanco de royal, corbata baya, es decir, del mismo color de los zapatos, chaleco grande de terciopelo azul y sombrero negro, aclarinado. Su sonrisa era esencialmente selvática. Con esta sonrisa y con una voz entre bronca, estúpida y sibilante, a causa del efecto de su garganta, dijo este pobre sujeto: «Ustedes creerán pues que estoy muerto de gusto, tontos. No saben que tengo un miedo tan fiero. Me parece que fuera a fusilar. Pero si la novia es linda, ¿qué más quiere don Anselmo?», replicó otro. «Mi padre me sabía decir que las lindas suelen ser más ariscas y resabiadas que los potros de serranía. Por eso tengo un susto tan fiero». En esto se presentó un sacristán vestido de roquete y dijo en alta voz: «La novia ha estado aguardando desde las 11. Vamos, pues, que Dios le ayude, mi don Anselmo», dijeron todos. «Amén», respondió este santiguándose, y partió. Media hora después estaban en la puerta de la iglesia, de pie y colocados en hilera, don Pedro, don Anselmo, Rosaura, una matrona obesa que hacía de madrina, y una muchacha con una aljofaina de plata que contenía 13 doblones, un anillo y una gruesa cadena de oro. De frente estaba el cura revestido conforme al ritual. Entreabriendo un libro que tenía en la mano, se acercó a Rosaura y con voz gangosa y afectada gravedad le dijo: «Señora, doña Rosaura de Mendoza,
¿Recibe usted por su legítimo esposo al señor don Anselmo de Aguirre y Zúñiga, que está aquí presente? No, no, dijeron muchas voces, como para adelantar a Rosaura. Este ruido impidió escuchar lo que ella había respondido. Silencio, gritaron el cura y el teniente. Enseguida el cura tornó a preguntar: Señora, ¿recibe usted por esposo al señor don Anselmo de Aguirre? Rosaura, con voz firme y sonora, respondió: Sí, señor, lo recibo por esposo. ¿Qué es esto?, exclamaron muchas voces, y el asombro se pintó en los semblantes. El cura y don Pedro se cambiaron una mirada que quería decir: hemos triunfado. La gente se iba dispersando para no presenciar el fin de la ceremonia, cuando el párroco, con gran satisfacción, hubo echado la bendición nupcial y el cortejo se encaminaba al altar. Rosaura volvió al rostro, bajó el vestíbulo y se encaminó resueltamente a la casa, de donde había salido para ir al templo. Al advertirlo, salió su padre y dijo sobresaltado: Rosaura, ¿a dónde vas? Entiendo, señor, que ya no le cumple a usted tomarme en cuenta de lo que yo haga. ¿Cómo es eso? Yo tenía que obedecer a usted hasta el acto de casarme, porque la ley me obliga a ello. Me casé, quedé emancipada, soy mujer libre. Ahora que don Anselmo se vaya por su camino, pues yo me voy por el mío. Malditas leyes, tiembla infeliz, pues maldeciré a tu madre. Ya había previsto esta amenaza, pero no me da ningún cuidado. Dios es justo. Él está premiando las virtudes de mi madre y castigará al que se atreva a maldecir su memoria. Haga usted lo que quiera. Don Pedro volvió al templo, pálido y temblando. Un sordo rumor se propaló entre los currentes de ambos sexos. El novio y la madrina se habían arrodillado, ya que en la grada del presbiterio, y allí permanecieron como estatuas. El cura cantó su misa con un desentono que movía a compasión y se turbaba a cada paso en las ceremonias. A la 1 de la tarde, la plaza era confusa, vocería. Se movían los hombres como abejas. Todos exponían sus opiniones en alta voz. De repente, sobresalió un grito que decía: Muchachos, han ido a traer presa a la novia, de orden del cura y del teniente. Si la traen a defenderla. Sí, sí, a defenderla. No lo han de traer porque la dieron pistolas cargadas y estaba muy resuelta. Allí viene, muchachos, a defenderla. Gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Analicemos un poquito. ¿De qué trata el capítulo 3? Ayúdame, estudiante Laguate, por favor. Era muy corto ese capítulo. De que Eduardo primero lee la carta que le había hecho lugar a firmar el padre de Rosaura, donde decía que iba a ser de don Anselmo, pero había la otra nota donde decía que no, y que ella se sacrificó en la boda y había arremetido contra su padre, y muchos le apoyaban a que dijera que no, y otros se marcharon cuando había aceptado. Ya, gracias. A continuación, ayúdame con el capítulo 4. Pinto Emily. ¿De qué trata? ¿Cuáles son los personajes principales, secundarios? ¿Cuál es el argumento? El personaje principal fue Rosaura, don Anselmo y su padre, que
prácticamente a Rosaura ya era mujer libre después de que se casara, que ya se fue. Y- pero don Pedro no se va a quedar con las manos pesadas. ¿Ya? ¿Alguien más puede darme su juicio de valor? Ayúdame, estudiante Alison Figueroa. Ya este capítulo habló sobre el matrimonio de Rosaura y se ve en este capítulo que expresan muchas emociones y eso es lo que a mí me gustó. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gracias por estar en mi clase virtual.